Bendiciones, qué bonito es poder compartir una vez más un mensaje de la palabra del Señor. Les saludamos en este día, deseando de todo corazón que el Señor sea sobre su jornada, sobre su casa, sobre su familia. Quisiéramos compartirle hoy una palabra que sea de mucha bendición para tu vida y para tu casa y para tu hogar. Fíjate que es importante ver la necesidad que nosotros tenemos de la palabra del Señor y también visualizar la importancia que nosotros le damos a ella. Por eso quisiera compartir algunos pensamientos con respecto a lo que es menospreciar la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 9, en la versión de las Américas, un versículo muy determinante. Dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Qué tremenda declaración, entendiendo que uno nunca pudiese haber pensado que orar viene a ser algo abominable para el Señor. Dentro del contexto que estamos leyendo, dice que la oración que se realiza sin atender la palabra del Señor es algo que el Señor rechaza. Por eso es que es muy importante entender la directa relación que hay entre oración y palabra. Hace algunos años estaba estudiando en un instituto bíblico donde nos enseñaron una frase que nunca se me olvidó, que decía, conocimiento sin oración es entretención, pero oración sin conocimiento es ilusión. Hay cosas que tienen que estar directamente relacionadas. Miremos este mismo versículo en la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice Proverbios 28, versículo 9. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Hermano, yo no podría vivir sin que el Señor no escuchara mi oración, no soportara lo que yo le estoy rogando. Estamos pidiendo, ¿verdad?, un tiempo de oración, un tiempo de clamor, un tiempo de intercesión. Qué tremendo, ¿verdad?, sería que el Señor dijera, no voy a atender tu oración, no voy a escuchar tu ruego, no voy a atender tu plegaria. Entonces, muy importante entender la importancia que nosotros le damos a la palabra del Señor. Hay mucha gente que se dedica en las congregaciones a servir, pero se olvida de su discipulado, se olvida de aprender la palabra del Señor, se olvida de atender la enseñanza, de estar en un servicio, en el templo, sentado, atendiendo, tomando apuntes, con el oído presto a oír lo que el Señor nos tiene que decir. Entonces no debemos de olvidar que así como el Señor crecía, ¿verdad?, en gracia, también crecía en estatura. Y la verdad que mucha gente se preocupa de solamente servir en gracia, desconociendo o descuidando lo que es crecer también en estatura. Es importante que el Señor hoy nos manda a poder atender a sus enseñanzas, a atender a sus palabras. En el último tiempo, en el tiempo que va a vivir la historia de la humanidad, dice que va a venir un espíritu de engaño y que la gente tendrá comezón de oír. ¿Cómo yo poder discernir lo falso si no pongo atención en lo verdadero? La palabra también, ¿verdad?, que ocupa ahí, que ocupa la reflexión del Señor para decir, será abominación, será algo rechazable. Es la palabra hebrea toeba, que significa, ¿verdad?, algo repugnante, como algo asqueroso, como algo, hermanos amados, de idolatría. Es interesante ver entonces que para el Señor es tan importante que nosotros como pueblo atendamos la voz del Señor, atendamos las enseñanzas del Señor y que no descuidemos estos principios que son importantes. La palabra del Señor es nuestra única regla de fe y de conducta, y si yo no pongo atención a la enseñanza del Señor, yo puedo cometer muchos errores. Es como un vehículo que usted tiene. Un vehículo, ¿verdad?, tiene toda la infraestructura, la maquinaria para poder transitar en distintas calles, ¿verdad? Pero si usted, hermanos amados, no tiene un curso de conducción, si no le han enseñado las leyes por las cuales, qué significa un padre, qué significa un verde, qué significa un amarillo, qué significa un rojo, si usted no sabe lo que es un paso de cebra, si usted no sabe un ceda al paso, si usted no sabe de alguna manera tener el conocimiento de la normativa en el camino, usted va a cometer muchas infracciones. Y eso no quiere decir, usted puede tener un vehículo que tiene benzina, tiene la capacidad para transitar, puede de alguna manera hacer ruta, pero puede cometer muchas infracciones, de tal manera que la benzina es de alguna manera como tu oración y el vehículo eres tú, pero sin un curso de conducción, sin las leyes del tránsito, tú puedes cometer muchas infracciones. Entonces que tú
de alguna manera puedes hacer algo, no quiere decir que debas hacerlo. Es como un muchacho que tiene 15 años, tiene el potencial para ser padre, pero no debe ser padre a los 15 años porque adolece de muchas cosas que tiene que aprender. Así que es importante ver lo que nos enseña la palabra del Señor. Fíjate que cuando dice la palabra abominación es algo repugnante, como algo asqueroso, como algo de idolatría, como algo que el Señor no atiende, porque tú tienes que acercarte en oración, oyendo la voz del Señor. Por ejemplo, yo no sabría cómo acercarme al Señor si no supiera que la palabra del Señor me dice a mí, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Si yo no sé ese principio, ¿cómo yo poder acercarme en confianza al trono de la gracia? ¿Cómo orar de continuo si no sé que la Biblia dice orad sin cesar? ¿Cómo sé que el Señor me oye si no supiera que la palabra del Señor me dice y el Señor atiende la oración? ¿Cómo saber que el Señor ve la actitud en mi oración si no supiera que la Biblia dice que el Señor atiende al humilde, que el Señor mira de lejos al soberbio, que el Señor está con el quebrantado? Entonces eso lo sale en la palabra del Señor. Pero si yo menosprecio la palabra, si no le doy importancia a la palabra, yo puedo decir, como alguna vez alguien dijo, la letra mata y el espíritu vivifica. Pero cuando hacían alusión a la letra mata, estábamos hablando de la normativa de la ley del Antiguo Testamento, pues el que cumplía la ordenanza vivía, pero aquel que no cumplía la ley debía morir. Pero hoy, querido amigo, querido oyente que está viendo este programa, estamos, ¿verdad?, en el periodo de la gracia, en la ley de la gracia. Y el Señor te manda en amor a que tú puedas de alguna manera buscarle, conocerle, entender a través de la palabra del Señor. Fíjate que otro versículo interesante que debiéramos ver está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 23, donde nos dice, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí lo que practicáis la iniquidad. Qué interesante cuando el Señor dice, jamás os conocí. Hay mucha gente que dice conocer al Señor. La pregunta sería, ¿Él te conoce a ti? ¿Él me conoce a mí? Porque tú puedes decir que le conoces. O mucha gente dice, yo creo en el Señor. Otra gente puede decir, yo confío en el Señor. Pero la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Qué importante es conocer al Señor. ¿Y cómo yo puedo conocer al Señor? Sus atributos, su carácter, su forma de pensar, su forma de ver la humanidad, su forma de ver a su pueblo, solamente, querido amigo, a través de la palabra del Señor. Por eso es importante entender lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Cuando habla aquí, no os conozco, debiéramos nosotros preocuparnos, porque el conocer al Señor no tiene nada que ver con tus dones. Cuando tú ves el contexto general de esta porción, de este versículo, habían algunos que le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Qué interesante es que está haciendo alusión a habilidades, a carismas, a dones espirituales. Los dones no tienen nada que ver con tu carácter. El carácter es lo que tú formas en tu relación con el Señor, en tu vida de comunión con Dios. Hay mucha gente que tiene mucha aptitud, tiene mucho talento natural, dones naturales, y también tiene dones espirituales, pero cuando carecen de actitud, fracasan. Hay muchos profesionales que son tremendamente talentosos y que fracasan porque no tienen actitud. Hay mucha gente que solamente busca, ¿verdad?, elevar un nombre, hacerse un nombre, elevar un ministerio con un nombre, pero es de alguna manera vanidad, es algo humano, es algo terrenal, y Dios nunca va a premiar o nunca va a respaldar una motivación incorrecta. La palabra del Señor es para alcanzar al necesitado, para alcanzar al perdido, para poder atender al humilde, para poder levantar al hombre del muladar, de aquella condición de dificultad. Y también la palabra es transversal, tiene que llegarle a todo tipo de personas buscando el bienestar de todas las almas que se acercan al Señor. Vamos, sigamos estudiando cuando dice la palabra acá de los que practicáis la iniquidad. La iniquidad está hablando de la palabra anomía. Y la palabra griega anomía significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, de alguna manera transgresión. Por tanto, que cuando hablamos, ¿verdad?, del versículo 23 de Mateo 7, dice, los que practicáis la iniquidad, los que practicáis la anomía, los que practicáis la ilegalidad, los que practicáis la infracción, los que practicáis el infringir la enseñanza, los que practicáis la transgresión. Entonces es importante entender que cuando hablamos de anomía, la palabra viene haciendo una negación, como ausencia de palabra.
como ausencia de instrucción, como ausencia de enseñanza. Apartaos de mí los que tienen ausencia de enseñanza, apartaos de mí los que tienen ausencia de instrucción, apartaos de mí los que tienen ausencia de normativa, de alguna manera, de principios. Entonces, cuando yo voy al tema del conocimiento, el conocimiento no significa que tú tengas solamente la palabra en tu cabeza. Recuerda que la Biblia también interpreta o nos enseña que el pan es representado como la palabra de Dios. Ya había un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre que estuvo en la cárcel con José, que era un panadero. Y este panadero tuvo una visión, un sueño, donde el pan estaba en su cabeza. Y venían las aves del cielo y la comían. Y la Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis que Babilonia, la Babilonia celestial se ha hecho, ¿verdad?, guarida de todo demonio, espíritu inmundo y ave inmunda. De tal manera que cuando este hombre traspasa, ¿verdad?, o comparte este sueño que él tiene, él dice, yo veía el pan en mi cabeza y las aves del cielo venían y la arrebataban. Lo que nos da a entender que cuando tú solamente tienes la palabra como conocimiento informativo en tu intelecto, pero no dejas que la palabra del Señor haga vida en ti, tú no le vas a conocer, tú no vas a conocer al Señor. Hay mucha gente que sabe de la palabra, que sabe de las cosas, pero no la practica. Fíjate que la Biblia dice en el libro, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, hace alusión cuando dice, ¿a qué compararé yo un hombre prudente? ¿A qué será igual? Y dice que el hombre prudente es aquel que oye la palabra y la pone por obra. Él será un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vienen vientos, tempestades, vienen tormentas y esa casa no cae porque está sobre la roca. De tal manera que si tú, amigo, quieres conocer al Señor, tienes que de alguna manera no tener ausencia de palabra, pero la palabra que tú tienes, hacer la vida en ti, pues la obediencia a la palabra te va a llevar a la revelación. Y si tú tienes revelación de la palabra, inmediatamente te van a llevar a la obediencia. Son un círculo virtuoso. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1, en la versión de las Américas, dice también otro versículo interesante a meditar, inclusive el versículo 2. Samuel dijo a Saúl, el Señor me ha enviado a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ponga atención en lo que dice el versículo 1 dentro del contexto. Dice, está atento a las palabras del Señor. Y esa palabra atento es la palabra hebrea samá, que también significa sé inteligente para oír. Pon atención y obediencia. Atiende a lo que se te está diciendo. Consciente. De alguna manera comprende lo que se te está enseñando. Y ahí cuando nosotros vemos esa declaración de la Escritura, está atento a las palabras del Señor. Qué interesante. Porque usted puede estar haciendo distintas cosas y de repente usted puede estar escuchando, pero escuchar no es lo mismo que oír. ¿No le ha pasado que a veces alguien le está hablando, le está conversando, le está diciendo, mira, me pasó esto, viví esto, y cuando te preguntan tú no prestaste atención? Escuchar es como de alguna manera percibir algo, ¿verdad? Un ruido o algo que te está hablando. Hay mucha gente que avanza, transita, hay mucha gente que habla al lado de él, pero no está escuchando, está solamente, ¿verdad? Perdón, está escuchando, pero no está oyendo lo que se le está diciendo. Cuando la Biblia dice aquí, está atento a oír las palabras del Señor, está diciendo, ten la comprensión de enfocar tu oído, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo tu ser, a lo que el Señor te está diciendo. El versículo 3 dice, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiadas de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, como a niños, como, ¿verdad?, a niños de pecho, a bueyes, como ovejas, a camellos, como asnos. La ordenanza era que pudiera destruirse Amalec por completo. Amalec, en la Biblia, es figura de la carne, de aquel que te ataca por la retaguardia. Cuando el pueblo de Israel era sacado de la esclavitud de Egipto y transitó durante el desierto, hubo una nación, los amalecitas, que se levantaron a atacar, pero atacaron por la retaguardia, atacaron por la espalda.
que figura de alguna manera del ataque de la carne, que siempre de alguna manera ataca a tus debilidades. La Biblia dice que Samuel, que representa la palabra profética, le mandó a que se destruyera todo lo que tenía relación con la carne. Vamos a analizar otro aspecto importante. ¿Cuánto de la palabra de Dios la gente interpreta? Hay ordenanzas que están completamente claras en la palabra del Señor, pero muchas veces la gente quiere interpretar lo que el Señor nos dice con claridad. El Señor te da una orden y tú dices, ¿qué habrá querido decir el Señor? Hay palabras que no se interpretan, hay palabras que se tienen que obedecer. Samuel quiso interpretar la orden de Dios porque no puso atención correctamente a lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor dio una orden que era raer por completo, destruir por completo. Él interpretó que eso aplicaba criterio. Entonces él perdonó la vida del rey, ¿verdad? Perdonó cierto ganado, perdonó ciertas vidas y él pensó que estaba haciendo lo correcto porque él no oyó, no atendió, no logró comprender la orden que Dios le estaba diciendo. Por tanto, él interpretó y cometió un tremendo error. Que no te pase eso. Que no te pase que el Señor te esté hablando en algún momento, alguna palabra, y tú termines interpretando. Hay mucha gente que dice, el Señor me habló. Y cuando yo lo aprendí esto de mi pastor, cuando uno dice, el Señor me habló, ¿uno qué le va a decir como pastor? Si el Señor te habló, yo no tengo nada más que decirte, pues soy siervo del Señor, ¿qué voy a agregar a eso? El tema es que si Dios no te habló, las consecuencias de tus acciones las vas a tener que ver tú. Por eso es importante entender, comprender lo que el Señor nos está diciendo, comprender la enseñanza del Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza. El que se alabe, dice la palabra, alábese en conocerme y en entenderme, en conocer y entender al Señor. Versículo 10 del mismo capítulo de 1 Samuel 15 dice, entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Me pesa porque no ha cumplido mis mandamientos. Me pesa porque de alguna manera ha dejado de seguirme. Entonces la pregunta sería, ¿cómo el Señor interpreta una desobediencia a su palabra? ¿Cómo el Señor interpreta el no atender a lo que el Señor nos dice? Mire que hay mucha gente que dice, yo escucho la predicación por la radio, yo escucho la predicación por la televisión, yo escucho la televisión por internet, y entonces considero que no es importante congregarme. Tú estás en un tremendo error. Primero, porque la palabra del Señor dice, no dejes de congregarte como algunos lo tomaron por costumbre. Y segundo, porque la Biblia también dice, dentro de muchas cosas que te puedo decir respecto a eso, dice, congrégame el pueblo, le dice Dios a Moisés, para hacerle oír mis palabras, para que aprendan a temerme. Cuando yo vengo a la casa del Señor y oigo la palabra del Señor, empieza a crecer el temor en mí, pero también empieza a aumentar la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. De cualquier persona, no, ministros delegados, del lugar donde tú de alguna manera te congregas y tú estás en ese lugar, debes tener respeto hacia la autoridad y también atender a lo que se te está enseñando. El versículo 19 dice, ¿por qué pues? Le dice a Samuel, a Saúl le dice, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Qué interesante es la interpretación. Por eso la importancia de no menospreciar la palabra, de comprender. Saúl está interpretando. Él dice, yo oí la voz del Señor y fui en la misión que Dios me encomendó. Pero ya conversamos anteriormente que la orden fue destrúyelos por completo, que es lo que hizo Saúl. Perdonó la vida del rey, perdonó la vida de ganado, hizo una interpretación. Y cuando viene la confrontación, en su mente, él seguía interpretando. Él dijo, yo oí la voz del Señor, yo obedecí la voz del Señor, fui en la misión que Él me pidió. Pero la verdad es que había hecho lo que Él quiso hacer, no cumplió la ordenanza de acuerdo a lo que el Señor le había mandado. Fíjate que es importante entender esto, porque
Oración es conversación. Cuando estamos hablando que Saúl estaba hablando con Samuel, Samuel le pregunta, ¿hiciste todo cuanto el Señor te ordenó? Y Saúl le dice, sí, todo lo hice, pero atrás de él se escuchaba ruido de ganado. Entonces el profeta le dice, entonces, ¿qué es este ruido, este bramido de ganado que oigo? Entonces él dice, perdoné la vida. Entonces, fíjate, hermano, qué bonita ilustración. A veces nosotros queremos orar al Señor, pero nuestras faltas, nuestra desatención a la palabra, habla más fuerte que nuestra oración. Por eso, aquel que no oye la voz del Señor, su oración es como una abominación. No estoy prestando atención a lo que el Señor me está diciendo, entonces a lo mejor tengo muchas motivaciones por las cuales acercarme a la oración, para pedir solamente peticiones humanas que atiendan a satisfacer mis necesidades, pero no para conocer más del Señor. Sigamos viendo lo que podemos nosotros ver, pues la Biblia dice en el versículo 21, acerca del mismo capítulo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, entre paréntesis, a lo maldito. Anatema significa algo maldito. Para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Querían tomar para ofrecer a Dios. Dios no le iba a recibir nada de eso, pues Dios había dicho que debía destruirlo. Pero él seguía interpretando. Versículo 22 de 1 de Samuel 15 sigue entregándonos mayor revelación de esto. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia? ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia al Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Te pregunto, ¿estás prestando atención a lo que el Señor te está enseñando? ¿Estás escuchando lo que el Señor te está enseñando? ¿Estás atendiendo a la enseñanza de tus maestros de justicia? ¿Estás oyendo a la voz de tu pastor? ¿A la voz de los líderes, delegados? ¿O estás oyendo lo que tú quieres oír? ¿O estás atendiendo lo que tú quieres atender? ¿O estás interpretando los consejos, las enseñanzas que se te está dando? Hay mucha gente que escucha, pero no oye. Versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué importante es no desechar la palabra del Señor. Eso es menospreciar la palabra del Señor. Por cuanto, ¿verdad? Tú desobedeciste, que le dice el Señor, por cuanto tú desobedeciste como iniquidad e idolatría es la desobediencia. La iniquidad, lo torcido, la iniquidad, lo sin ley. Recuerda, la Biblia leímos, ¿verdad?, hace algunos minutos anterior cuando decíamos anomía, ausencia de ley, ausencia de instrucción, ausencia de enseñanza. Apartaos de mí los hacedores de iniquidad, los que caminan una vida torcida. El Señor está enseñándonos que, hermanos amados, como pecado de adivinación es la rebelión. Y usted dice, yo no soy un rebelde, yo no soy alguien rebelde, pero a lo mejor es un reflectario. La Biblia dice acerca del pueblo que le entregaba al Señor la palabra y ellos como que la rebotaba, como una luz que de alguna manera rebotaba, pero no la asimilaban, no la aceptaban. Entonces el rebelde es aquel que sabe, pero decide a sabiendas no obedecer la palabra, no atender la enseñanza, sino seguir de alguna manera en su propia conducta y en su propia vida. Hay mucha gente que intenta cambiar sus conductas por fuerzas humanas, pero la verdad que separado del Señor, nada nosotros podemos hacer. Así que si tú estás, hermanos amados, amigo que estás oyendo esta palabra, intentando cambiar por tus propias fuerzas, eso es un error. Jesús dijo que el que está en mí, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. El Señor quiere que tú te acerques a Él, que tú atiendas su voz, que escuches lo que Él te está enseñando. Él te está hablando a través de distintos canales, de distintos medios, de distintas fuentes. ¿Para qué? Para que tú aprendas a oír la voz del Señor. La voz es un vehículo, es un canal por el cual el Señor te está conectando con su presencia, conectando con su vida, conectando con lo que Él quiere transmitir a tu corazón,
a tu alma, a tu espíritu. Entonces no tengas la recompensa, la remuneración de la iniquidad, el pago de vivir de manera torcida, que no va a traer bendición a tu vida, que no va a traer de alguna manera bendición, que no va a traer paz, que no va a traer armonía, que no va a traer tranquilidad a tu camino. Necesitamos oír la voz del Señor, necesitamos atender al consejo del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1, versión de las Américas, dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño, para que los ejecutéis, para que los lleves a la acción, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando. No interprete, no agregue, no diga: a lo mejor el Señor quiso decir esto. Lo que pasa es que el Señor quiso a lo mejor decir esto. Lo que pasa es que a lo mejor no es una palabra que yo tenga que tomármela tan a pecho, sino que a lo mejor es una idea, es un consejo. No añada, no interprete. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando. Qué interesante. Deuteronomio 28, verso 1 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Fíjate que dice aquí: si oyeres atentamente, si obedecieres los estatutos, las enseñanzas, si lograras comprender lo que el Señor te está diciendo, versículo 15 de Deuteronomio 28, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti maldiciones, te seguirán y te alcanzarán. ¿Qué es lo que quieres que te siga a ti? ¿La bendición o la maldición? Estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si tú oyes atentamente la voz del Señor para obedecer. Pero si tú no la atiendes, para no oírla, para no obedecerla, estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Queremos que la bendición nos siga, queremos que la bendición nos alcance. Proverbios 1, versículo 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. En cambio, el que me obedece, dice también el mismo versículo, en otra versión dice: en cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. El oír la voz del Señor te hace a ti vivir seguro, tener paz, tener tranquilidad, descansar, no tener temor del mal. En lo que te ayuda a ti a vivir seguro es atender la voz, la enseñanza del Señor y no menospreciar la palabra del Señor. Qué importante es entender esta reflexión. La palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos pusieron campamento, y cuando tenían hambre, el Señor les mandó pan del cielo. Y cuando le envió pan del cielo, que era maná, maná significa, ¿qué es esto? Ellos vinieron a comer del pan, del maná. Y fíjate qué interesante es que a veces, aunque tú no entiendas todas las cosas que el Señor te dice que tienes que realizar, qué importante es obedecer. Porque si el Señor te manda el pan del cielo, la enseñanza del cielo, lo que tienes que saber tú es que si tu Padre Celestial te da ese pan, es porque es bueno para ti, es porque es bueno para tu alma, es porque es bueno para tu corazón. Y aunque tú digas: maná, ¿qué es esto? Lo importante que sepas es que si tu Padre te da pan, no te va a dar una piedra, como dice el Nuevo Testamento, sino que te está dando un alimento que te va a hacer bien. El pueblo del Señor luego menospreció este alimento. Dice la Biblia que ellos dijeron: y tenemos solamente este pan sin sustancia, y tenemos este pan desagradable, y tenemos este pan insípido, y tenemos solamente este miserable alimento.
menospreciando la palabra del Señor. Proverbios 28, versículo 1. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Torres Amat, del mismo versículo, dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo se mantiene a pie firme como el león sin asustarse de nada. Mira qué interesante es esta reflexión, estos minutos que hemos podido compartir acerca de la importancia de no menospreciar la palabra del Señor, de atender. Un hombre muy amado, muy conocido y muy respetado como el apóstol Pedro, cuando la gente estaba conversando, los discípulos estaban hablando acerca de lo que opinaban acerca del Señor Jesucristo, les dice, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Unos, ¿verdad?, dijeron, tú eres Elías, otros Jeremías, un profeta, mas Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y tu nombre, ¿verdad?, será Pedro, porque de esta Petra, esta roca, fuiste tomado como una piedra, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y es muy importante entender que cuando yo tengo la revelación de quién es Cristo, que es el pan, que es la palabra, que es el logos, el verbo hecho carne, cuando yo entiendo que la palabra viene a mi vida, Cristo, yo no la puedo menospreciar. Cristo se está acercando a tu corazón, Cristo se está acercando a tu vida, Cristo se está acercando a tu alma, Cristo se está acercando a través de estos minutos de enseñanza a tu vida. Tómate un momento, tómate un tiempo, tómate unos minutos para que tú puedas no menospreciar la palabra, no menosprecies a Cristo, no menosprecies su sangre, no menosprecies su salvación. Tú necesitas paz, tú necesitas seguridad, tú necesitas tranquilidad, tú necesitas vivir confiado, entonces necesitas abrirle tu corazón al Señor y permitirle que Él venga a morar a tu vida, que Él venga a morar a tu alma. Acéptalo como tu único y personal Salvador para que tus días puedan ser bendecidos, para que las bendiciones del Señor te sigan y te alcancen, para que el favor de Dios sea desatado sobre tu vida y sobre tu hogar. Cuando en algún momento alguien le dijo al Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Porque hay mucha gente que dice, es que es imposible cumplir todo lo que el Señor demanda, es imposible llevar una vida cristiana, es imposible tener una vida que tenga que ir al templo, que tenga que cumplir todos los mandamientos que el Señor me dice, imposible. Pero la verdad que es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. Y cuando yo entiendo que cuando la gente le dice, dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Ahí también se levantó Pedro diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la verdad que tú debes saber eso. ¿A quién podríamos nosotros ir? Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Así que yo quisiera invitarte para que tú tomaras unos minutos, pudieras ahí donde tú estás, quizás tomar un tiempo para orar, para tener un tiempo de comunión con el Señor. Y si tú no le conoces, hacer una oración y pedirle al Señor que venga como tu único personal Salvador. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, cerca está la palabra de tu corazón, cerca está la palabra de tu boca. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde tú estás puedes hacer una oración, reconocer a Jesucristo, pedirle perdón por tus pecados, pedir que Él te acepte como tu hijo, como su hijo, pedirle que Él venga a tu vida y que te dé la oportunidad de servir y luego poder también buscar una casa espiritual donde ser alimentado, donde recibir la palabra, donde se enseñe la sana doctrina, donde tengas paz, donde se alabe el nombre del Señor. Nosotros quisiéramos invitarte, si tú no tienes congregación, si tú estás apartado, si tú estás conociendo al Señor ahora, te invitamos, ¿verdad?, a que tú puedas venir aquí a nuestra casa, que está ubicada en calle Estados Unidos 8646, en la comuna de La Florida, que puedas ver nuestro canal, ¿verdad?, de YouTube, tu enlace familiar, que también puedas, ¿verdad?, visitar nuestra página en www.tuenlacefamiliar.cl, que también puedas venir, ¿verdad?, los días de reunión, miércoles 20 horas, domingos 10:30 de la mañana, también, ¿verdad?,
hay escuela para niños, hay escuelas para jóvenes, hay talleres matrimoniales, hay discipulado, enseñanza de la palabra, están los jóvenes, tantas áreas de desarrollo en la cual el Señor puede edificar tu vida. Nuestra iglesia, tu enlace familiar del Centro Cristiano Internacional, busca poder restaurar, poder bendecir, poder levantar familias para Cristo. Eso es nuestro anhelo en este tiempo donde la familia está siendo tan atacada, está siendo tan vapuleada, está siendo tan menospreciada. Venimos nosotros a levantar un decreto que Dios ama a la familia, que Dios ama el matrimonio, que Dios ama la vida, que Dios ama tu alma y que Él quiere hacerte bien. Así que te invitamos, recuerda, calle Estados Unidos 8646, aquí en la comuna de La Florida, a pasos de la estación del metro Rojas Magallanes. Te invitamos a que puedas venir a oír palabra del Señor. Visita nuestro canal, van a estar saliendo palabras para que tú puedas escucharlas, atenderlas y aprender de la palabra del Señor. Quien te habla, el pastor Ronald Durán. Te bendigo en el nombre del Señor, deseando que el Señor alce sobre ti su rostro y que el Señor tenga de ti misericordia. Muchas bendiciones.